Esperamos que se encuentren ustedes muy bien. En particular para nosotros, el reporte especial de esta ocasión representa un hito para el aprendizaje que nos comparten los ingenieros de la sociedad ASRAE, ya que en esta ocasión vamos a concluir con la revisión del libro 10 de la biblioteca de la sociedad, Consejos Verdes para la operación de centros de datos, con el tema 7.10, dimensionar correctamente las necesidades de la instalación de tecnologías de la información. Se concluye este importante libro que representa sin lugar a dudas una herramienta toral para la operación sustentable de los centros de datos. Y es que el dimensionamiento correcto de un centro de datos para las consideraciones de las cargas eléctricas y de calor que disipan los equipos de tecnologías de la información, sin lugar a dudas requiere de una cuidadosa planificación. En primer lugar, es importante contar con información sobre la eficiencia de la planta eléctrica en su conjunto. Planta eléctrica nos referimos a la infraestructura de respaldo eléctrico y también a la planta mecánica, que es representada sobre todo por los sistemas de enfriamiento. Por ejemplo, la eficiencia de un UPS es una función de la carga eléctrica en los circuitos aguas abajo, ya que la eficiencia de este sistema de energía ininterrumpible disminuye drásticamente en operaciones con baja carga. ¿Por qué no deben considerarse las placas de datos en los servidores como un elemento confiable para el diseño de un centro de datos? Esto es debido a que la placa de identificación o la etiqueta de seguridad del producto, como dice la cláusula 1.7.1 de la norma IEC 60950, está definida exclusivamente para que el equipo deberá estar provisto de una etiqueta de potencia nominal, cuyo propósito es especificar un suministro de voltaje y frecuencia correctos y de capacidad de carga de corriente adecuada. Esto es lo que nos indica, pero tradicionalmente estas placas están diseñadas con un sobredimensionamiento para operar bajo condiciones de sobrealimentación. Pero recordemos lo que nos dice el Green Grid en su edición de 2009. El uso de valores de placa de identificación para dimensionar los sistemas de energía y enfriamiento del centro de datos conduce a gastos de capital de inversión excesiva, ya que se requiere de un sobreaprovisionamiento y mayores costos operativos en formas de menores eficiencias. Aquí están, se los dejamos para que ustedes los revisen, los tres diferentes niveles, básicos, intermedios y avanzados, de la capacidad de medición de los sistemas de acuerdo a las recomendaciones de la red verde. Como ya habíamos mencionado en la introducción de este reporte especial, en esta ocasión nos vamos a dedicar a revisar las características de la organización del suministro de energía en el centro de datos. Vistos de alguna manera en particular, todos los sistemas de energía son similares entre sí y tienen mucho en común. Observemos más de cerca los detalles. La energía eléctrica en un centro de datos concurrentemente mantenible, como son los diseñados para su acreditación en el nivel Tier 3 del Uptime Institute, llegan a través de 4 entradas desde 2 subestaciones independientes, con una capacidad total, vamos a suponer un ejemplo para este reporte en particular, de 5.630 kVA. Esta complejidad de la alimentación eléctrica es necesaria para proporcionar energía de respaldo en caso de situaciones imprevistas o accidentes. Tal práctica, sin lugar a dudas, resulta muy costosa, pero sin una fuente de alimentación de respaldo no se puede construir un centro de datos funcionalmente operativo. Una vez que se ha llegado a la alimentación de las subestaciones y los transformadores han realizado su operación precisamente por medio de sus devanados secundarios,
transformar la corriente de mediana tensión a baja tensión en sus devanados secundarios. Los cables están conectados directamente a los 4 blindajes que representan los interruptores de transferencia automática, Automatic Transfer Switch. A ellos se conectan los generadores que dan el respaldo. En este caso en particular estamos hablando de generadores con capacidad cada uno de 2 megawatts. Esto asegurará un suministro de energía ininterrumpido a través de la potencia de los generadores accionados por motores de combustión interna diésel. Desde los tableros de distribución derivados de los ATS, la electricidad fluye a través de los tableros de distribución secundaria del sistema de alimentación ya de manera ininterrumpida con los generadores operando, y llega precisamente a lo que realmente convierte la energía en una fuente constante e ininterrumpible por medio del respaldo de baterías, que son los UPS, que tradicionalmente son operados a través de tiristores, que resultan mucho más sensibles a la temperatura y la humedad de las condiciones de funcionamiento. Esto es debido al hecho de que los UPS con transformadores de aislamiento demostraron ser muy buenos durante muchos años de práctica. Tradicionalmente han sido elegidos por los diseñadores por razones de confiabilidad. Al pasar a través de sus transformadores de aislamiento, la electricidad se filtra y estabiliza, se eliminan los armónicos de alta frecuencia y el ruido de modo común, lo que da como resultado una onda sinusoidal casi pura a la salida de estos sistemas. Revisando un poco más a detalle los generadores de respaldo de emergencia diésel que operan en caso de falla en el suministro de energía principal, durante su puesta en operación o arranque, los grupos electrógenos a diésel, los servidores y los equipos de telecomunicaciones y sistemas de emergencia son alimentados por los UPS, que son respaldados por baterías. Los sistemas que alimentan simultáneamente a los chillers, a los acondicionadores de aire o manejadoras de aire, a la iluminación general y otros sistemas, se alimentan del generador de emergencia a diésel. Una vez que estos generadores de respaldo alcanzan el nivel de carga requerido, todos los sistemas del centro de datos se alimentan de dichos generadores. Aquí tenemos unas imágenes a la izquierda, un generador de tipo abierto por su instalación en una sala de potencia, y a la derecha un generador confinado en un gabinete a prueba de ruido. Siguiendo con la revisión de la infraestructura de un centro de datos, revisemos que los sistemas de energía ininterrumpible con respaldo en baterías, en particular en este ejemplo, incluye un respaldo de más de 800 baterías, y el peso total de toda esta infraestructura alcanza las 20 toneladas. Las baterías se distribuyen en 4 racks metálicos. La capacidad se distribuye uniformemente entre 11 sistemas de energía ininterrumpible y es lo suficientemente capaz para garantizar el funcionamiento ininterrumpido, servidores y equipos de telecomunicaciones a plena carga durante 15 minutos. Este tiempo cubre varias veces el tiempo necesario que es requerido para arrancar los grupos electrógenos a diésel y esperar su salida eléctrica hacia la carga operativa. Dentro de la zona de contención, la tarea de distribuir el sistema eléctrico se asigna a los tableros de distribución, que son realmente la última frontera antes de conectar directamente la alimentación a los gabinetes de equipos de telecomunicaciones y servidores. Cada rack está alimentado por 2 cables en cuanto a las baterías. Este es uno de los requisitos para la fuente de alimentación redundante. Los paneles de gabinetes para entrada automática de reserva ATS cuentan con un circuito lógico que controla los parámetros de tensión en la red y completan la secuencia de fases, así como un rango de tensión estrictamente especificado.
al desviarse de los parámetros establecidos, la fuente de alimentación del centro de datos se transfiere hacia los UPS y su batería de respaldo. En términos de operación, el sistema no tiene más pretensiones que estas. Una vez operando, requiere mediciones y pruebas anuales, incluida la limpieza de los contactos con alcohol y otros eventos de favoritos del personal. La arquitectura del sistema es tal que cualquier trabajo, incluida la reparación, se pueda realizar sin ninguna interrupción en el funcionamiento de los equipos y sistemas auxiliares de respaldo para el centro de datos, convirtiéndose de esta manera en auténticamente concurrentemente mantenibles. La mayoría de los fabricantes de UPS en línea envían sus unidades configuradas con la frecuencia de salida del UPS sincronizada con la frecuencia de la energía eléctrica entrante. En aplicaciones en las que se utiliza la energía del generador de respaldo, esto pudiera no ser deseable debido a los problemas de inestabilidad de frecuencia inherentes a algunos generadores que utilizan gobernadores mecánicos, que son prohibidos realmente para la operación en centros de datos, cuyos gobernadores deben ser completamente electrónicos y preferentemente computarizados. Por otro lado, algunos modelos de UPS proporcionan una frecuencia de salida fija. Esto evita que la derivación de la frecuencia pase por el UPS en línea. Como este UPS en línea incorpora un circuito inversor de servicio continuo, puede admitir un funcionamiento en modo de batería prolongado o de larga duración, y se puede lograr una operación extendida de la batería de hasta varias horas con la adición de opciones de bancos de baterías extendidos. Los diseños de UPS fuera de línea y la mayoría de diseños de UPS interactivos utilizan circuitos de inversor de servicio limitado y no aceptan bancos de baterías externas adicionales. Aquí tenemos el ejemplo de un rack de baterías de UPS. Como comentábamos, en este ejemplo en particular estamos hablando de más de 800 de unidades de celdas que componen la batería en su conjunto. En particular, esta batería pesa 5 toneladas en este rack. Los fusibles para el gabinete en paralelo está cada uno diseñado para una corriente de 800 amperes en el ejemplo que estamos ofreciendo para ustedes de la infraestructura operativamente crítica de un centro de datos. Interruptores para gabinetes de administración de energía hacia la carga crítica son los que están diseñados en particular, para este ejemplo en particular, para soportar una corriente de 1600 amperes y son los que alimentan a los servidores y equipos de telecomunicaciones, y los que tienen una mayor capacidad están operando en un rango de 2500 amperes. Llevan una carga para la energía que respaldará la infraestructura de chillers, aires acondicionado, iluminación del centro de datos y todo lo que involucra la infraestructura de respaldo críticamente operativo de un centro de datos. Tenemos la vista del gabinete de control en su totalidad con su placa de datos, en donde, como podremos observar, están rankeados en los niveles de 2500 amperes de capacidad operativa. Aquí tenemos la foto del cerebro del tablero de distribución de energía en emergencia, que es lo que nos va a ofrecer la garantía de respaldo continuo en caso de una ausencia prolongada de energía, con el apoyo de los sistemas de energía ininterrumpible y sus bancos de baterías de respaldo. Y aquí continuamos con la imagen del cerebro del tablero de distribución de energía, que es lo que nos brindará el soporte y la tranquilidad o la paz mental de saber que estamos perfectamente respaldados en cuanto a las diferentes alternativas de suministro de energía eléctrica hasta el último punto de utilización en el centro de datos. De energía en un centro de datos en su punta máxima es medido por el punto más alto y se tiene en cuenta que ha sido diseñado considerando las peores condiciones de operación. Si un fabricante publica un solo número en una guía de planificación, generalmente es el consumo de energía máximo medido.
dado que es posible alcanzar el consumo máximo de dicha energía con una configuración de hardware completa, o sea, toda la operación del centro de datos a plena carga, y la operación en el extremo superior del rango de temperatura permitido por ASHRAE de acuerdo a la publicación de la sociedad en 2009. Este valor debe usarse para la carga eléctrica. De alguna manera, tropezar con un interruptor o sobrecargar un UPS puede traer consecuencias desastrosas para la operación de un centro de datos y llevar a una caída del sistema en su conjunto. El consumo de energía real en un centro de datos es el consumo de energía típico representativo de una configuración en particular. Este valor está disponible en las estimaciones de energía y los sistemas de cálculo de energía o simuladores de energía de los fabricantes de equipos informáticos. Muchas de estas herramientas en línea se han vuelto más sofisticadas en los años más recientes, incluida la capacidad de predecir el consumo de energía en función de los modos de utilización y o la gestión de la propia energía. Dicho consumo de energía real es útil para adaptar la capacidad del aire acondicionado y el tratamiento del propio aire a la carga del calor del equipo disipado por los equipos de tecnologías de la información, mejorando así la eficiencia de enfriamiento. Finalmente, se pueden tomar medidas para redimensionar la planta eléctrica y mecánica en su conjunto en función de las pruebas de preproducción antes de realmente llegar a la etapa de operación del centro de datos real. Revisemos ahora el resumen informativo de las estrategias para dimensionar correctamente las necesidades de la instalación de tecnologías de la información. ¿Cuándo y dónde es aplicable? La recomendación de dimensionar correctamente la instalación se aplica a todas las instalaciones de equipos de tecnologías de la información de los centros de datos. Pros y contras, en este caso los pros. Muchos fabricantes proporcionan datos en sus sitios web de productos o en sus informes térmicos de acuerdo a la publicación ASHRAE 2009 o similares que se pueden utilizar para adaptar mejor la carga del equipo de tecnologías de la información a las plantas eléctricas y mecánicas. Las pruebas de preproducción pueden validar aún más la carga de calor prevista y, de esta manera, permitir una mejor adaptación del sistema de enfriamiento a la carga térmica. La recopilación de todos los datos de eficiencia energética sobre los equipos informáticos, así como las infraestructuras eléctricas y mecánicas, requiere de una investigación muy detallada y muy amplia. Esto es muy importante. Las pruebas de preproducción, que incluyen posibles escenarios de falla, pueden aumentar el tiempo necesario para poner en servicio un equipo de TI, es decir, puede prolongar la etapa de prediseño y diseño de un nuevo centro de datos. Elementos clave del costo. El dimensionamiento correcto del equipo de tecnologías de la información para las plantas eléctricas y mecánicas es principalmente una inversión de tiempo para investigar y comprender los perfiles de carga de los equipos que vamos a utilizar en un centro de datos en particular y las características de eficiencia energética. Asimismo, como para investigar y comprender las curvas y tablas de eficiencia energética de los componentes de la infraestructura en su conjunto. Las pruebas de preproducción pueden resultar en una inversión en espacio, en una instalación y equipo de medición o monitoreo de energía como son los sistemas de DCIM en la actualidad. Finalmente, les dejamos como cada semana en estos reportes especiales la bibliografía que representa la fuente de información en las que se basaron los ingenieros de ASHRAE para preparar este tema en particular, que como ya comentamos representa el epílogo de este importante libro e invaluable herramienta sin lugar a dudas. Consejos verdes para la operación de centros de datos. Estimados amigos, como hemos comentado a ustedes, este es el final de la investigación sobre este importantísimo libro que representa una herramienta de consideraciones magníficas para diseñar, construir, operar y dar mantenimiento a los centros de datos. Esperamos
que se sientan igual que nosotros, complacidos por la revisión puntual que hemos hecho de cada uno de los temas. Nos vemos las siguientes semanas, donde empezaremos a tocar temas relativos a holísticamente el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los centros de datos después de la pandemia de la COVID-19. Hasta la próxima.